Vamos a comenzar, ¿sí? Y para Ujú. comenzar, vamos a respirar profundamente por la nariz, dejando salir lentamente el aire por la boca. Muy despacio, muy tranquila. Vamos a comenzar a relajar el cuerpo. Y estoy allí, todo lo más abajo que he podido llegar. Y hay más para seguir descendiendo. Y estando allí, fíjate vos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se percibe? ¿Qué se siente? ¿Qué está pasando? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Qué está sucediendo? Es de día. ¿Sí? ¿Es de día? Muy bien. Hay una calle con adoquines de piedra. Pasa gente andando. Sí. Es como el siglo XIX. Ajá. Es una ciudad gris de piedra. Sí. Creo que soy un chico. Bien. ¿Cómo de qué edad más o menos? Creo que menor de 20 años. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Fíjate si recordás tu nombre. Tu alma sabe. Lo primero que venga a la cabeza es tu nombre. Ernest. Bien. Muy bien. Ernest, ¿y a qué se debe que estés allí en esa calle? Adoquinada, caminando por allí. ¿Qué estás haciendo? Tengo frío. Estoy como parado mirando. Como si estuvieras esperando Ajá. ¿Qué estás esperando? a un hombre que viene a proponerme algo. Ajá. Bien, seguí. Adelantate un poquito más hasta que venga ese hombre. Fíjate a ver si viene. Un hombre de negocios. Sí, Viene y me estrecha la mano. sí. Viene en un carruaje negro. Ujú, sí. Ha vestido muy elegante con un sombrero de copa. Ujú, sí, sí. Me invita a subir al carro. Ujú. ¿Lo conocías de antes? Me lo presentaron. Ok. ¿Y qué haces? ¿Subís o no subís al carro? Subo. Bien. Se pone en marcha. Sí, sí. Y yo tengo como un poco de entre miedo y preocupación. ¿A qué se Estoy debe? nervioso. ¿A qué se debe? Se debe a la propuesta, pero no sé qué propuesta es.
Ujú. Bien. Y si supieras, ¿cuál te parece que es la propuesta? ¿Cuál más sabes? ¿Cuál es la propuesta? Fíjate bien. Es como que me viene la palabra dominar. Es como que tengo que dominar a alguien. Ajá. Sí. ¿Qué más? Me da la impresión de que es algo oscuro. Ajá. Algo oscuro porque, ¿qué se te viene a la mente? Es algo oculto. Ajá. Es un secreto. Ajá. ¿Y a qué se debe que te haya venido a buscar a vos? ¿Vos te dedicas a eso? Hay algo dentro de mí que es lo que están buscando. Ajá. Pero estoy muy nervioso. Bien. Sentí cómo estás nervioso. Sentilo. ¿Y cómo se presenta ese hombre? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Está tranquilo. Es como que tenía preparada mi llegada. Ajá. Hemos Bien. llegado a una casa Sí. en el campo Sí. y directamente me mete dentro. Ajá. ¿Cómo es esa casa? Es como que no la puedo ver. Bien. ¿Se debe a algo en especial que no lo puedas ver? ¿A qué se debe que no la puedas ver? Es porque me conducen directamente a un sitio. Ajá. Bien. ¿Cómo es ese sitio al que te conduce? Es como la parte de abajo de la casa. Ajá. ¿Y qué hay allí? Hay una sala de piedra Ujú. Sí. y hay más personas, personas humildes. Ah. ¿Y qué sucede? Es como que nos han reunido a todos. Ajá. Bien. ¿Conoces a alguien? No, son hombres. Ajá. ¿Todo hombres? Hay una dama también. Ajá. ¿Tampoco la conoces? No, Ok. Bien. ¿Y qué hace el hombre que te llevó?
Está como esperando, como preparándose para lo que vayan a hacer. Ajá. ¿Y vos, Ernest, qué sentís estando allí ahora? Curiosidad. Bien. ¿Te imaginás qué es lo que van a hacer? ¿No? Bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más sucede? Irrumpen dos hombres más en la sala. Sí, sí. ¿Con qué actitud? Liderazgo. Repetime. Liderazgo. Ajá. Me Bien. impone, me impone verlos a los tres juntos. Ajá. Bien. Como si fueran parte también del grupo de ese hombre que te llevó, es de ellos. Sí. Ok, bien. ¿Y el resto de la gente qué hace? Están como yo, empiezan a estar preocupados porque es una sensación rara. Ajá. ¿Qué hacen? ¿Hablan entre ellos? ¿Alguien pregunta algo o nadie pregunta nada? La gente está callada. Ajá. Bien. Es como que unos a otros no se conocen. Ajá. Ok. Se miran los Mm, unos a los otros, pero nadie habla. claro, claro, claro. Entiendo. Pero hay preocupación. Ujú. Bien. ¿Hay algún tipo de implementos? ¿Hay muebles? ¿Qué hay en esa habitación? Los tres hombres tienen una mesa delante, como un escritorio. Sí. Hay un mueble que ocupa una pared. Sí. Y aunque es la planta de abajo, hay como un ventanal muy grande que va a dar un jardín. Ajá. Ok. Bien. ¿Algo que te llame la atención? ¿Algún objeto? ¿Algo? Una puerta con forma arqueada. Ujú. ¿Está cerrada? Sí. Ajá. Bien. Sí, ¿qué más sucede? Empiezan a moverse los hombres hacia nosotros. Sí. Nos van poniendo en fila uno detrás de otros. Sí. Pero no nos dan ninguna explicación. Ajá. ¿Y qué sentís vos ahí, Ernest? Me siento como si fuera ganado. Ajá. Bien. Sentí. Sentí como si fueras ganado. Sentilo. Sentilo profundamente. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Que empiezo a sentir que no tengo control de esa situación, Sí. que no sé qué hago ahí, que no sé cómo me he metido en ese lío. Sí.
Tengo una sensación por dentro rara. Ujú. ¿Qué pasa adentro? Que ya me hiciste referencia Es a un como si algo fuera a pasar. un secreto dentro mío. ¿De eso Es estamos como si... hablando? No. Ajá, El secreto es de ellos, ajá, ok, pero yo tengo la sensación dentro de mí como si algo fuera a pasar. bien. Estoy intranquilo Ujú, y tengo la sensación de que no es algo bueno. ujú, Nos están haciendo entrar, nos están empujando hacia adentro de la puerta que había visto. sí, Está oscuro. sí. ¿Y No qué sé lo que, haces? no sé lo. Estoy nerviosa porque no sé lo que van a hacer con nosotros. Eso, sentí como estás nervioso, sentílo en el cuerpo. Sentilo. Eso es. Estás haciendo muy bien. ¿Y el resto de la gente qué hace? Están asustados, están agitados, Ujú, pero siguen callados, tienen miedo. ajá, bien. ¿Y vos qué haces? Yo estoy asustado, es como que me meto dentro de mí mismo, es como que siento un ahogo, un poco de presión en el pecho. Ujú. Sentí ese ahogo, sentí esa presión en el pecho. Sentila. Eso es. Sí, ¿qué sucede? Es como que nos han metido en un sitio muy pequeño, como si fuera un calabozo, algo claustrofóbico. Ujú, Y ya no lo veo como un negocio, ujú, lo veo como una encerrona. ok. Meten tan de golpe a la gente que hay gente que cae encima mío. Ujú, El sitio es pequeño y nos empujan. sí. Eso. Sentí como la gente cae encima. Sentí. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando la gente cae encima? Siento agobio, siento presión, agobio. Eso. Sentí esa presión, ese agobio. Sentílo. Sentí cómo sucede eso. ¿Qué más? Siento sensación de estar perdido. Ujú, eso es. Sensación de estar perdido. Sí. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más sucede? Empiezo a sentir una presión fuerte en la cabeza. Eso es. Sentí esa presión fuerte en la cabeza. Sentíla. Eso. Lo estás haciendo muy bien. Sí. ¿Qué más? Es la sensación de que me están apretando la cabeza. Eso es. Eso es. ¿Y qué te aprieta la cabeza? Es como si me la apretaran ellos. Ujú, ¿con sus cuerpos? No, ¿O ellos te referís a estos hombres? estos hombres con sus manos. Ajá, eso es. Es como que me, es como que me quieren sacar lo que tengo dentro de la cabeza.
Ujú. Eso, sentí como te quieren sacar lo que tenés dentro de la cabeza. Eso. ¿Y qué sucede entonces? Noto como invaden mi cabeza, ¿Mm? pero no, Eso. no solo con las manos, Ajá. es Aunque, es como que hacen algo energético, ajá. es como si quisieran hurgar y descubrir lo que hay en mi cabeza. Bien. Seguí. ¿Qué más sucede? Se utilizan de la dama Sí. y es ella la que los guía, la que les dice si hay algo que tienen que sacar, Ajá. si tienen que seguir buscando. Ajá. ¿La tenés cerca tuya, esa mujer? Sí, ¿Dónde está? delante de mí. Eso. Fíjate si podés ubicar su mirada, mirarla a los ojos. Y avísame si podés ubicar su mirada. Tiene una mirada esquiva. Ajá. Bien, pero la pudiste ubicar su mirada. Sí, Bien, fíjate si reconoces a alguien en esa mirada de esta vida. me da la sensación de que es el padre de mi hija. Ujú. Bien. Ujú. Bien, de Alberto hablamos. Ujú. Bien. Seguí. ¿Qué más sucede? Es como que todo se ha parado. Sí. ¿A qué se debe que se paró? ¿Lograron el objetivo? Es como que no logran entrar lo que quieren. Ajá. Y tu alma sabe qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. ¿Por qué energético? Porque soy portador de algo que ni siquiera yo conozco. Ajá. Bien. Y si supieras qué es ese algo que no conoces, que portás, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es? Tu alma sabe qué es lo que portás.
Es como una llave para abrir un portal. Ajá, bien, Puede acceder sí. a un lugar que tiene unos conocimientos. De los cuales vos no sos consciente, nunca accediste, no sabías que la tenías esto o sí. No, Ajá. Y ellos no pueden acceder por más que quieren, en la guía de esta mujer. No pueden. no. Bien. ¿Y qué te pasa a vos cuando no pueden y cuando te das cuenta que hay algo como una llave que sirve para acceder a como una especie de portal? ¿Qué pasa con vos allí? Que me da miedo porque sé que es algo profundo, es algo que está muy adentro, Ajá, que no me pertenece como persona. ok, bien. Y no logran hacer nada con eso ellos. No logran acceder. Bien, muy bien. Yo voy a contar a tres y a la cuenta de tres vas a estar en la vida o experiencia que tuvo origen esto de tener esta especie de llave que abre un portal, sea donde sea y en el momento que sea. Uno, dos, voy saliendo de esa vida y me voy a esa experiencia. Tres, estoy allí. ¿Qué está sucediendo? Fíjate, ¿cuál más sabe? ¿Qué es esto que tenés allí? Es un espacio interior muy grande, ¿Sí? con pilares. Ujú. Una especie de construcción. Sí. Ok. ¿Y qué sucede? Hay personas que pasan por delante. Sí. Es la antigua Roma. Ajá. Bien. Sí. ¿Cómo sos vos allí? ¿Sos hombre o sos mujer? Tengo la sensación de ser mujer. Ujú. Bien. ¿Recordás tu nombre? No, es algo, es como si fuera algo parecido a Marian. Deletréamelo, a ver. Decime letra por letra. M, Sí, A, sí, R, sí, I, sí, H, sí, A, sí. N. Bien. Marian. Ujú. Bien, Marian, ¿y vos qué sos allí? ¿Qué sucede con esto que estamos buscando, que es esta especie de llave de un portal? ¿Qué haces vos allí? Soy la custodia.
¿Custodia de qué? El umbral. Ajá. ¿Y qué sería el umbral? El umbral de la división de las almas. Ajá. Bien, ¿y quién te dio la potestad de ese puesto? Como una especie de religiosos. Es como una orden. Ujú. Bien. ¿Y cómo lo haces eso? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu tarea? Es como que camino por las catacumbas que hay debajo de la Sí, construcción, sí. atendiendo Sí. a las almas que pueda haber. Ujú. ¿Y qué haces? Bueno, puedes ver. Es como, es como si el trabajo que yo hiciera fuera mantenerlas a raya. Ujú. ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería mantenerlas a raya? Como tenerlas sometidas, esclavizadas. Ajá. ¿Y dónde están esas almas? Yo las veo en las catacumbas. Ajá. ¿Son almas perdidas que están allí? Son personas que han fallecido, Sí. que son personas del pueblo. Ajá. Personas del pueblo que han fallecido. Mm, ¿Y por qué razón están allí? porque siguen siendo esclavas en muerte. Ajá. ¿De quién? Es como una secta religiosa. Ajá. ¿Trabaja con las almas? Las someten. Las someten. Ajá. Bien. Estas sectas son personas que van vestidas de blanco, encapuchadas. Ajá.
¿Y vos pertenecés como a otra orden que protege esas almas? No, a mí me han criado ellos para hacer ese trabajo. Ajá. Bien, bien. Y cuando las mantenés a raya, perdón, no tenerlas sometidas, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces eso? Es como que esas almas me ven como ellos, es como que me ven como a un igual. Ajá. Y vos En- podés verlas a ellas, como empatía, sí. claro. Bien, o sea que vos tenés un don ahí de poder ver esas almas desencarnadas. Mm. Bien, Me muevo entre ellos sin que ellos lo noten, es como que pertenezco a ellos. ok. Ujú. Bien, pero vos fíjate bien una cosa, ¿vos estás encarnada o no? Sí. Ok, bien, bien. ¿Y cómo haces para que estas almas no estén sometidas? ¿Qué haces? Vos entras en contacto con ellas y ¿qué haces? Ellos creen que formo parte y cuando les hago hacer algo, Ujú, es como si fuera una de ellos, es como si no lo ven como una orden ujú. o como un mandato, simplemente se dejan guiar. Ajá. ¿Y a dónde las guías? Es como que esta élite de alguna manera, esta gente, es como si fuera recogiendo la energía de estas almas, la energía que todavía les queda, Sí. la utilizan. Ajá. Es como que si estuvieran almacenando la energía de estas almas. ¿Y qué haces vos? Y yo obedezco, simplemente hago lo que me dicen que haga. Ujú. ¿Qué te dicen que hagas? Es como si yo fuera un pastor que guía un rebaño Sí. y los dirijo esas almas a donde ellos me dicen, esa energía que tienen. Bien. O sea, vos sos el nexo entre las almas y ellos. Ujú. Bien. ¿Y a dónde las guías? ¿A dónde te dicen que las guíes? Están almacenando esa energía en una especie de cueva grande que hay. Sí. Es una cueva que por algún lugar va a dar al exterior porque hay un poco de luz. Y las están preparando para algo, esa energía la quieren preparar para algo, pero no Ujú. sé para qué. Bien. Y vos colaborás para llevarlas hasta allí. Sí, Bien. Y decime, vos, si supieras, ¿el fin es bueno o no es bueno el fin que tienen con esto? no lo sé, pero a mí me asusta. Ajá. Bien. Pero te prepararon para eso.
desde pequeña. Eso. Bien. No tengo conocimiento ni de madre ni de padre. Solo Ujú. recuerdo haber estado criada por ellos. Ajá. Bien. Y entonces cuando llegan esas almas ahí las almacenan. ¿Qué haces vos? La energía de esas almas. ¿Qué va sucediendo ahí? Fíjate bien. Es como que manipulan esas energías y las transforman Ajá. en algo oscuro, en algo negativo. Ujú. ¿Y qué hacen con eso después? Es la sensación de como si estuvieran formando, como si quisieran formar artificialmente un egregor. Ajá. Bien. ¿Y qué ves vos que le sucede en esas almas? ¿Cómo están esas almas? Pasan muy rápido a la oscuridad. Ajá. Pero yo ahí no tengo nada que ver. Bien. Y cuando pasan muy rápido a la oscuridad, como están en contacto con vos, ¿te dicen algo? ¿Percibís algo? ¿Te responsabilizan a vos por algo? No, ya no me corresponde. Ajá. Lo Pero que vos veo las... es que las van concentrando y Ajá. se van densificando cada vez más. Bien. Bien. Pero vos tenés que ver con eso que sucede. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué está pasando? Me hace sentir atrapada, Ujú. Bien. me hace sentir utilizada. Claro. Ujú. Yo no quiero formar parte de esto. Ujú. ¿Tenés forma de salirte de eso? No, Ujú. yo creo que solo la muerte podrá sacarme de ahí. Ok. Ujú. Bien. Voy a contar a tres y a la cuenta de tres te vas a adelantar hasta la muerte de esa vida, como Marian. Uno, dos, tres. Estás allí. Momentos previos a la muerte de Marian. Contame qué sucede. Tengo la sensación de ahogo muy grande, Eso es. Empiece ahora. Eso es. como si estuviera metida en algún sitio. Ajá. Eso. Es como si estuviera bajo el nivel del suelo, por debajo. Ajá. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Noto algo entre el plexo solar y el estómago, noto algo. Ajá. ¿Qué sería ese algo? Fíjate bien. Es como si me hubieran clavado algo, es como si estuviera malherida. Ujú. Bien. Si la sangre sale caliente. Eso. Sentí cómo sale caliente la sangre, como si tuviesen clavado algo. Sentí. Sentí. Profundamente. Noto la debilidad que se va apoderando de mí.
Eso, sentí cómo se apodera la debilidad de vos. Me han desechado. Eso, Ya no les sirvo. claro. Ya no les sirvo, me han desechado. Eso. ¿Y qué te hace sentir todo eso? Que no merezco vivir por lo que he hecho. Eso. Que han utilizado mi amor para engañar. Eso. Me han utilizado como moneda de cambio. Claro. Eso. Me han usado toda mi vida. Eso. Bien, y fíjate una cosa. Fíjate. En este momento, ¿sí? Que vos me estás diciendo todo esto, fíjate bien, cómo te está afectando en tu vida como Alicia. ¿Qué te hace hacer? No merezco vivir por lo que he hecho. Me han utilizado toda mi vida como moneda de cambio. ¿Cómo te está afectando esto en tu vida como Alicia? ¿Qué te hace hacer? ¿Te das cuenta? No valgo, no ¿Mm? valgo para nada. ¿Cómo? No valgo para nada. Ok. Eso, Estoy mejor si estoy quieta. eso. ¿Y qué te impide hacer? ¿Qué te impide? Me impide ser utilizada para hacer daño. Esto me impide vivir Ok, y me deja quieta, que es como tengo que estar. claro. Eso, Quieta, sin vida, parada, eso, como una piedra densificada. eso. Bien, lo estás haciendo muy bien. Bien, seguí. Volvemos al momento de la muerte, donde estábamos. Mariam, estás allí. Contame un poquito qué pasa con tu cuerpo. En fuerzas. Sentí como se siente. Eso, Está vacío. eso. ¿Qué pasa con tus pies, con tus piernas? Es como si hubieran desaparecido. Eso. ¿Qué pasa con tus pulmones? Es como si ya no lo estuviera. Eso. ¿Qué pasa con tu corazón? Es un recipiente vacío. Eh, Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Fíjate si recordás cuál es el último pensamiento de ese cerebro en esa vida de Mario. ¿Cuál es el último pensamiento? Que es mejor estar muerta. Eh,
Bien, entonces, fíjate bien, ¿ese cuerpo está vivo o está muerto? Está muerto. Eso. Y cuando ves el cuerpo muerto, ¿dónde estás vos? Todavía estoy en él, Ah, pero solo bien, en la parte alta, en la cabeza. eso, bien. Fíjate, intentá salir del cuerpo y decime por dónde salís. Salgo por la nuca. Bien, muy bien. Y fíjate, al salir de ese cuerpo, toda esa experiencia ya terminó, nada de eso te pertenece. Todo eso ya terminó para siempre. ¿Sí? Toda esa experiencia que te forzaron a hacer en esa vida, ya se acabó. Ya nada de eso te pertenece. ¿Sí? Entonces, fíjate, a comenzar a alejarte lentamente del cuerpo. ¿Sí? Pero yo sigo sintiéndome unida al cuerpo de alguna manera. Eso, sentite todo bien. Noto una presión en el pecho muy fuerte. Ajá. ¿Qué sería esa presión? ¿Qué? ¿Qué sería esa presión? ¿Qué es esa presión en el pecho? Es como algo que me ancla, Ajá. como si me hubieran puesto encima una piedra, una losa. Ujú. ¿Será la sensación de enterramiento o es algo más que tenés aquí? Es la sensación como que hasta muerta me siguen utilizando. Ajá. Bien. Es la sensación de que quieren anclar mi alma ahí para que siga trabajando. eh, No me dejan que me vaya. Bien. Bien. ¿Y cuáles son, Marian, tus creencias de lo que sucede después de morir allí, en Roma? ¿Qué crees vos que sucede? A mí siempre me han dicho que nos vamos con los dioses. Ajá. Bien. ¿En qué Dios confiabas vos? En ninguno en concreto. Bien. Es algo que me han dicho, pero yo no lo he podido ver nunca con mis ojos. Claro, claro. Bien, y ahora que estás intentando soltarte del cuerpo y sentir ese anclaje, fíjate si estás sola o hay alguien más con vos. Me da la sensación de que a mi izquierda hay alguien. Ajá, bien. Fíjate bien, a ver si podés ponerte en contacto, si podés identificar quién es. Es un hombre Sí, como sí, de unos 30 y tantos años. sí. Es un hombre que no quiere que me estén haciendo eso. Ajá, Es como que me está intentando ayudar. ajá, perfecto.
¿Y cómo hace para intentar ayudarte? ¿Qué hace? Está como intentando, está como intentando liberar a mi cuerpo físico, como si yo tuviera, como si todavía estuviera viva. Ajá. ¿Y este hombre que está allí está vivo o está muerto? Está vivo. Ah, ok, bien. O sea que él está trabajando con tu cuerpo. Él no quiere que me hagan eso. Claro, Él trata de evitar que mi alma se quede ahí, pero el pobre no sabe. claro, pero vos estás afuera del cuerpo. Ujú. Claro. Fíjate si hay en tu dimensión que estás allí afuera del cuerpo alguien. Me da la sensación de que tengo delante de mí, un poco a la derecha, alguien vestido de blanco, pero no sé diferenciar si es hombre, si es mujer. No importa, no importa. ¿Qué hace? ¿Cómo es su, qué está haciendo esa persona? Es como que me está esperando con mucha paciencia. Ajá, bien. ¿Vos lo reconocés? Es como que no lo he conocido en mi vida, pero como si fuera algo familiar, algo que sin saber por qué conozco. Bien, bien. Bien, tratá de acercarte a él. Estirale tus brazos de ese cuerpo astral, estiráselos hacia él a ver si te ayuda a soltarte de eso que te tiene aferrado al cuerpo. O pedile que te ayude. Pedíselo. Por favor, ayúdame a Sí, liberarme. sí, tira de mí. Ajá, bien, sentí como tira de vos. ¿Qué sucede? Que consigue arrancarme de ese lugar. Eh, muy bien. ¿Te hace sentir bien eso? Sí, pero todavía estoy un poco desubicada. Claro, claro. Bien, fíjate si te transmite algún mensaje, de alguna manera, de su ser, te dice algo. Es como que me quiere llevar a otro lugar. Bien, ¿estás de acuerdo en dejarte llevar? Estoy en un sitio extraño. Eso. ¿Él está contigo todavía? No lo sé, no lo veo. Bien. ¿Cómo es ese sitio? Contame. ¿Cómo es el lugar?
como un espacio vacío. Ujú. Bien. Es azul, Ujú. hay nubes. Ujú. Es como si fuera un trozo de cielo. Claro. Bien. ¿Cómo sos vos allí? ¿Tenés cuerpo? ¿No? Ujú. ¿Y te sentís bien? ¿Sí? Sí, estoy tranquila. Ah, bien. Ay, Fíjate si en algún lado mirás hacia tu alrededor a ver si ves a alguien, algún ser, alguna energía, alguna luz. Fíjate. no, es raro. Ujú. Es como conciencia. Sí. Mm. Bien. Siento que hay alguien. Ajá. Muy bien. Siento como si hubieran la sensación de haber visto alas doradas. Ajá. Bien. Son como estas figuras romanas que se ven con alas doradas finas, Sí. con casco, pues lo veo igual. Ajá. Muy bien. ¿Y son solo imágenes tipo estatuas o están vivas? ¿No? Es la sensación de que han pasado volando cerca. Ajá. Bien. Fíjate si puedes intentar ponerte en contacto con alguien. Sí, ¿Quién es? un ser. No puedo verlo bien, pues se me ha puesto tan cerca, tan cerca, tan cerca, Ujú. que no puedo verle bien la cara. Bien. ¿Cómo es? ¿Qué ves? De lo que ves, ¿cómo es? No lo sé. Ujú. Pregúntale, ¿quién sos? ¿Qué sos mío? Es como si fueran unos guías. Me dicen que son los que me cogen de la mano. Ajá. Bien. Déjate llevar. ¿Y a dónde te llevo? Es como si me hubieran llevado a una pequeña casa en el campo. Ajá. Pues el lugar es tranquilo, es agradable.
Es un sitio muy humilde. Ajá. ¿Cuántos son ellos? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son ellos? Los que te llevan? Es solo uno. Es solo uno. Ajá. Bien. Preguntale cómo se llama. Algem. Bien. Y preguntale al gen si podés hacerle algunas preguntas de tu vida ahí que no entendés, que no comprendés. Si nos permite preguntarle algo. Sí, Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, preguntale a qué se debe que hayas tenido que pasar por esa experiencia de casi esclava de esta situación en esa vida, en la cual tenías ese trabajo y te sometían como Marian. ¿A qué se debe? se debe a mi predisposición para ayudar Ajá, bien, y a la inocencia. bien, perfecto. Y ya que estamos en este lugar sin tiempo y tu alma sigue siendo allí la misma alma de Ernest, la misma alma de Alicia, vamos a aprovechar este lugar para preguntar algunas cositas más. Preguntarle si hay problema de seguir preguntando. Sí, se puede preguntar. Bien, muy bien. Entonces, fíjate, ¿qué es, qué es lo que tenía Ernest que estaba buscando estos hombres? La clave para manipular mentalmente. Que lo había heredado de Marion, ¿no? Sí, Era como una evolución, ok, una evolución de la capacidad. ajá, perfecto. ¿Cómo sabían estos hombres que él tenía eso? La dama lo podía percibir, Ah, percibía a las personas que tenían esa capacidad. ok. ¿Y por qué Ernest no estaba consciente de eso? No lo utilizaba. Me viene a la cabeza la palabra sublevación. Ajá,
Bien, bien. O sea, él se sublevaba a ese don, no lo quería. ¿Es así? Él no lo sabía, era una decisión del alma. Bien, bien. Entonces, estas experiencias de Marian, ¿sí? Y de Ernest, ¿cómo se relacionan con el bloqueo de mediunidad de Alicia? ¿Qué tienen que ver en ese hecho que sucedió contigo? Preguntale al guía. La manipulación por parte de unas fuerzas oscuras. Ajá, El miedo a ser utilizada otra vez ujú. para dañar a los demás. Bien. Quiere decir que estos seres que se presentaron aquí en el hospital eran engañadores y te dijeron, ahora sí la cagaste, ¿verdad? O no tiene que ver. Quieren mi sometimiento. Ajá. Y esas almas que quieren tu sometimiento, ¿tienen algo que ver con esas almas que estuvieron vinculadas con Marian? ¿Es una especie de revancha o es las almas de esos sacerdotes que te utilizaron? Fíjate bien. Son las almas que me utilizaron. Bien, ok. Esas almas que te utilizaron son las responsables del bloqueo que se produjo en tu poder de mediunidad. Lo que produjo el bloqueo en la mediunidad fue el ancla, fue la losa. Bien. Como que te dejaron un sello como para que no puedas seguir utilizando ese don. Sigue estando. Ajá. Bien, bien. Vamos a preguntarle al guía si nos puede ayudar a quitar esa losa, para que vos, si estás dispuesto a utilizar el don de la mediunidad para el amor y para el bien, nos lo permita. Preguntale. Dice que sí. Bien. Entonces, si nos ayuda a quitarla, con el poder que tiene, que te la quite. De donde está en tu cuerpo astral, desde donde está bloqueando. Y avísame cuando lo haya hecho. Es que su parte lo quita, pero por otra parte Sí. también soy yo la que me anclo. Ajá. Bien. Pero vamos a empezar. ¿Él lo ha quitado? ¿Eso? La Bien. separa de mí, Sí. pero hay una resistencia por mi parte. Es como que algo tira del ancla otra vez hacia mi cuerpo. Bien. Fíjate bien qué es lo que tiene ahí. ¿Qué es?
Ponerle palabras a lo que es. Si es un sentimiento, si es una culpa. Fíjate bien qué es. Es el amor, ¿Qué sería? ¿Cómo funciona lo del amor ahí? es el querer proteger, el querer protegerlos, ¿A quién? a esas almas. Si yo tengo ese ancla, las podré dañar. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Y vos estás liberando para seguir ayudando a alguien. ¿Cómo juega con esas almas? El tema del anclaje del amor. Las protege. ¿Y qué Si yo no pasaría? puedo trabajar, no las puedo dañar. ¿Y por qué tendrías que dañar? O sea, no estás ya cumpliendo la función de madre, ¿no? Eso ya terminó. Ahora estás como Alicia, queriendo utilizar el don para ayudar a las almas, verdaderamente, a que vayan a la luz. No en el rol de Marian. No está más en el rol de Marian. ¿Lo comprendés eso? Sí, El rol de Marian ya terminó. Ellos te quisieron boicotear, convenciéndote con eso, para bloquearte. ¿Sí? Vos estabas sumida a ellos en una función que fue la que aprendiste, no era tu responsabilidad plena. ¿Tá? Y todo pero me eso vincula, terminó. Se vincularon, sí, me vincularon con lo que pasó con mi hijo. claro. Aprovecharon la situación, Ahí se creó la memoria. claro, exactamente. Y todo fue por venganza de ellos, porque no querían que vos utilizaras ese don. Querían que lo utilizaras solo para ellos y su obra Sí, que no era buena. sí, ¿Entendés? Bien. sí, Todo eso ya se liberó. Entonces, soltá esa placa que está tirando el día, soltala, porque vos no vas a trabajar más para el mal de la salud, en lo absoluto. Vas a trabajar para el bien de la salud. No vas a volver a hacer el rol inconsciente que tenés grabado de malo. Eso terminó, se acabó. ¿Renunciás a eso profundamente? sí, Es, no voy a trabajar nunca más para el mal de la salud. Aunque en ese momento no lo hice a propósito. Lo hice porque era una esclava criada para eso. ¿Sí? Bien, fíjate qué pasa ahora cuando retira el guía esa placa y qué pasa si sigue unida a vos o no. ¿cómo? Fíjate si el guía terminó de retirar la placa y si sigue unida a vos de alguna manera o no. La ha retirado, pero sigo sintiendo una ligera presión en el pecho. Eso es. Ya tuviste mucho tiempo aquí, ese condicionamiento, ¿no? Es la huella de eso. Sí. Bien, pregúntale al guía si puede hacer algo para terminar de sanar eso de una vez. Esa huella que está condicionando. Si puede apoyar su mano, si puede limpiarlo, si puede quitarlo. Pregúntale. Dice que sí. Bien, bueno, entonces procedamos.
Avísame cuando haya terminado. Y apenas lo siento. Muy bien. Tómate tu tiempo y avísame cuando hayas dejado totalmente de sentir. No se acaba de ir del todo, es como si quedara un ligero residuo. Ujú. Como una cicatriz. Se podría decir. Claro. Bueno, preguntale al guía si para poder seguir trabajando con tu don está bien así o hay que hacer algo más. La sensación es que me dice que sí, pero con restricciones. Ajá. ¿Cuáles serían esas reflexiones? No me viene ninguna información. Ujú. Preguntale si te vas a ir enterando con tu trabajo cuáles son las restricciones. No sé, me muestran una niña pequeña, no sé qué tiene que ver. A ver, vamos a ver. Preguntale a ver qué te quiere mostrar con esa niña. Es la sensación de transmitir esa pureza y esa luz que tiene la niña. ¿Mm? Como una especie de sugerencia de volver a empezar. ¿Sos vos esa niña? ¿O es simbólico? Simbólico. Ok, Es hacerlo desde esa inocencia. bien. Es la sensación de haciéndolo desde la sensación de no miedo. ¿Mm?
Bien, de un ser puro que no conoce la oscuridad. bien. Es como si fuera a empezar de cero. Exactamente. Para que no, Sí, para que no quede ningún rastro de Marian, ¿te das cuenta, no? mm, Esa, sí. de esa culpa o de esa especie de responsabilidad que ella sentía por lo que hacía. Eso ya se acabó. Es más, es más sin esa sensación de lado oscuro. Claro. Sin sensación de lado oscuro. Mm. Bien. ¿Cómo te hace sentir eso? Tranquila. Sentiste tranquilo. Eh, Sensación de libertad. eh. Bien, entonces vamos a agradecerle al guía la ayuda que nos dio. Si querés, podés pedirle que te pueda acompañar siempre en tu trabajo, si él está dispuesto. Tengo la sensación de que se ha ido. Bien. ¿Llegaste a tener respuesta de la pregunta que propusimos? No, Bien, muy bien, pero ya te ha ayudado a sanar varios aspectos que son importantes. Entonces, vamos a ir abandonando el mundo espiritual, donde estábamos. Quiero que recuerdes que este mundo amoroso siempre va a estar con nosotros, que todo lo vivido te va a ayudar en tu vida actual, a que completes con un renovado propósito y energía toda tu tarea. Permití que este conocimiento y esta limpieza se instale en tu mente consciente y en tu inconsciente. Permite ahora sentirte totalmente completa como una sola persona que sos en este aquí y ahora. Tu yo inmortal estaba trabajando recién con el día, se ha unido por completo a tu ser humano en una sola unidad. En la medida que vayas regresando del nivel espiritual hacia el presente, irás sintiendo más unidad. Y lentamente en este proceso de regreso a esta integridad con lo humano en este aquí y ahora, como dice, vas a ir imaginando un color y me lo vas a ir diciendo. El color que vos el violeta. quieras. Bien. Entonces vas a comenzar a sentir ya en tu cuerpo, como dice, como que de más allá de los pies hacia vos empieza a venir una mancha violeta, empieza a tocar a vos. Allí, acercándote a vos, hasta que lentamente comienza a hacer contacto con tus pies. Y empieza lentamente a subir por todo tu cuerpo, subiendo, subiendo, subiendo el color violeta por tu cuerpo, hasta cubrir totalmente tu cabeza.
El color violeta tiene como virtud traerte una nueva vibración y una nueva energía. Y cuando pasa por tu pecho se concentra absolutamente en el lugar de la huella que había dejado esa especie de placa que tenías, limpiando y vivificando todo eso, rellenándola con la energía del color violeta. Poco a poco el color violeta comienza a introducirse por los poros dentro de tu cuerpo. Hasta puedo decir que respiro el color violeta. Y va yendo a cada uno de tus órganos, vivificándolos y llenándolos de esa nueva vibración, esa nueva frecuencia de la energía del color violeta. También va a tu cabeza, cubriéndola totalmente, incursionando en tu interior, limpiando todo rastro que haya podido quedar de esa energía que hiciste. Ya todo eso terminó para siempre. Y envuelta en toda esta energía, en esa frecuencia, el color violeta que también recorre todas tus células y cada uno de tus átomos, disfrutando de la energía de este color violeta que ha terminado ya de limpiar cada uno de los lugares en donde había podido quedar algún residuo de todas estas experiencias. Vas a ir lentamente, ya puedes ir abriendo tus ojos, retornando a tu conciencia habitual, como Alicia, muy tranquila, muy relajada y en paz.